Ahí estamos de vuelta, estamos de vuelta. Estábamos hablando con Ariel Suzuki, así que lo voy a invitar. Ariel, mil disculpas, no sé qué pasó. Vamos a buscarlo. A ver, Ariel, vayan sumándose a poquito. A ver, estamos de vuelta. Ariel, ¿estás ahí? Se nos Volví, cortó. volví. Sí, se cortó, no sé si fue falla mía o falla de allá, no sé ¿Qué pasó? Ahí qué estamos de habrá vuelta. pasado. Vamos a Bueno, darle unos bueno, segunditos. Espera, vamos a darle unos segunditos a las dale, personas que estaban. ¿Sabes? Porque tienen que entrar de dale. vuelta, si no, no vamos a ¿Cómo quedar con la estamos? parte de la historia. Estamos con los aviones, la guerra. Y quedó ahí. Bueno, Y pero bueno, bueno, se estamos contando, estábamos hablando de esto porque se perdió la partecita anterior, así que bueno. ¿Hasta dónde eh, quedamos? Mi abuelo era kamikaze. kamikaze tu abuelo, porque Ariel nos Bien. está contando cómo se dedicó, qué lo llevó a trabajar y a estudiar kinesiología, a ser licenciado en kinesiología y después especializarse en osteopatía durante 6 años, ¿sí? Nos estaba contando Ariel que naciste en Argentina, pero tenés familiares, tus padres son japoneses, ¿no? Y abuelos también. Sí, sí. Y nos estaba contando Ariel, bueno, justamente la historia de su abuelo, que era un experto en huesos de alguna manera, ¿no? En acomodar. Sí, en acomodar el hueso, sí. En realidad con eso empecé yo a interesarme sobre la anatomía humana y ya a los 11 años me sabía todos los huesos. En la primaria ya cuando vemos biología, ciencia natural en ese entonces, me sabía todos los huesos y bueno, yo dije, yo quiero ser como mi abuelo. Y ahí arranqué lo que es esto, ¿no? De la kinesiología. Pero al ver que una vez recibido que la kinesiología había cambiado, que era más aparatología, fisioterapia, enchufar un aparato, el infrarrojo, el ultrasonido, todo, la magneto, que todos habrán experimentado alguna vez, me di Claro. cuenta que no era lo que yo quería lo que hacía mi abuelo, tocar gente, Ah, mira. acomodar, dar resultados rápidos. Y ahí, bueno, cuando hice acupuntura, porque soy acupunturista, Ah, eso un compañero me dice, vos tenés que ser osteópata. Y ahí yo me interesó como diciendo, ¿qué es eso de la osteopatía? Y es parecido a la quiropraxia, ¿cómo es? Y bueno, ahí me empecé a investigar, llamé al Centro Quiropráctico Argentino en Córdoba, y primero dije, discúlpeme, entre Córdoba y qué calle, le digo, porque pensé que era Buenos Aires. Córdoba capital, me dijo. Y cuando me dijo Córdoba capital me di cuenta que quedaba lejos para formarme, entonces ahí averigüé sobre la osteopatía y bueno, entré a lo que es la Escuela Osteopática de Buenos Aires, donde me mm, formaron los españoles, en este caso François Ricard, que es un francés que está en España y casado con una cordobesa argentina. Y mira, bueno, él vino a la Argentina muchos años. ¿me repetís el apellido del profesor? Porque es como que se medio se cortó ahí y no se entendió. François Ricard. Ah, ok. Él fue traído por los primeros osteópatas de Argentina, uno de ellos Luis Herrera, quien es mi mentor, que lo quiero Ah, mucho y sigo con él, haciendo formaciones, dando cursos por la Argentina, y la verdad que es mi mentor y Luis Herrera para mí de acá en Argentina. Así que me enseñó buenísimo. todo lo que sabe y hoy lo aplico a todos mis pacientes tratando de dar mejoría y salud. Bien. Y me Ariel, quedé con las ganas y bueno, seguí estudiando y formándome. perfecto. ¿Y qué fuiste descubriendo en relación a nuestras emociones con el cuerpo, ¿no? Con el trabajo que vos aprendiste a hacer, que estás haciendo. Bueno, ahí ¿Cuál? es donde empezamos a comprender lo que es el ser humano, ¿no? Primero y principal, entender que la vida empieza con un llanto. ¿Cómo salimos del canal del parto de mamá? ¿Sí? El canal de parto de mamá, lo primero que esperamos que es un llanto. Entonces, Mm, el llanto, ¿sí? Es la primer señal de la emoción que uno tiene, tanto como padres como recién nacido, ¿sí? Ahí hay una estructura que es el tema que nos corresponde hablar hoy, que es el diafragma. ¿Mm? El mira, diafragma es el sí. músculo por excelencia, ¿sí? Respiratorio. Que todas terapias, sea terapia de la actividad física, sea terapia manual, sea la terapia que sea, siempre actúa sobre el diafragma.
que es el primer músculo de la vida que se activa, ¿sí? El primer llanto que nosotros generamos. Entonces, este músculo, que le llamamos diafragma, que para que se den una idea, es el músculo que está en el centro del cuerpo humano, ¿sí? Ese músculo, llamado diafragma, es una cúpula, un domo, ¿sí? Que recubre todas las costillas, y que nos deja respirar 24 horas al día. Nunca descansa, ¿eh? Es un músculo que trabaja todo el día. Es un músculo involuntario que no tiene... Al diafragma. ¿Sí? Una partecita del cerebro seguro que le manda la orden al diafragma para que respire, para que se mueva, Bien, ¿no? ahí entramos dentro de la anatomía humana. La anatomía humana es muy compleja y reducirla en una charla es muy compleja, ¿sí? Okay, Pero no vamos a hacerla en forma sencilla y fácil de sí, entender, ¿sí? El diafragma, acá les traje un pequeño ejemplo, es como algo así, ¿sí? Un domo, ¿sí? Que se infla y que se desinfla, ¿sí? Cuando entra el aire, se infla y expande el tórax. Y bien, cuando se desinfla, se deshincha, ¿sí? Esto sería como un diafragma. Entonces, cuando yo respiro, ese diafragma baja, ¿sí? Y empuja todo lo que serían las vísceras. Entonces ahí es un motor visceral, ¿sí? Y cuando se desinfla o cuando se levanta, lo que hace es expulsar el aire, ¿verdad? Comprime los pulmones y nosotros exhalamos, ¿sí? Eso es inconsciente. O sea, nosotros respiramos inconscientemente. bien. Pero hay un nervio muy importante que lo controla, porque es un músculo. Todo músculo, yo quiero doblar el brazo, ¿sí? O mover la mano, hay un nervio que controla los músculos que producen este movimiento. Bien. Entonces, el nervio sería como el cable motor que va hacia el músculo y le dice, contraete, relájate, contraete, relájate, ¿sí? Ese nervio se llama frénico, ¿sí? Bien. El nervio frénico está del lado derecho y del lado izquierdo. Hay dos nervios frénicos, por suerte. Porque si se paraliza uno, podemos seguir respirando con el otro, ¿sí? Mira. Entonces tenemos la suerte de tener dos nervios frénicos. Por eso el cuerpo humano es perfecto, pero a la vez también imperfecto. Ahora después más adelante explico por qué. ¿Sí? Dale. Dijiste algo que Este, no se entendió. Se cortó justo ahí. ¿Qué cosa dijiste del cuerpo humano? el cuerpo humano es perfecto, gracias a Perfecto. que tenemos lados iguales, pero también es imperfecto, ¿sí? Porque hay cosas que están de un lado pero no están del otro. Ejemplo, el Claro. corazón, ejemplo, el Bien. hígado, ejemplo, el estómago, ¿sí? Sí. Y también anatómicamente y biomecánicamente, en realidad el ser humano está hecho en cuatro patas para estar en cuatro patas, ¿sí? Gateamos primero, ¿verdad? En el desarrollo del niño, y luego nos incorporamos. Esa lucha de incorporarme genera que se produzcan curvaturas en la columna, ¿sí? La lordosis lumbar que conocemos, la cifosis dorsal y la lordosis cervical, las curvaturas de la columna normales. ¿Qué pasa? La gravedad, la fuerza muscular, las tensiones generan que eso produzca desvíos. Entonces, el cuerpo humano, al estar bipedestado, parado, ¿sí? Genera desgastes. Clásico desgaste donde cargamos todo el peso en las caderas. Cuando llegamos a determinada edad, nuestras caderas se desgastan, primeramente. Entonces ahí entramos con la artrosis de cadera, artrosis de columna y todas las patologías que cada uno va a tener a futuro. Lamentablemente, el cuerpo humano es imperfecto. ¿Se ¿Sabes qué entendió? pensaba? Sí, sí, te escuchaba y pensaba. Yo, mi parte es esta, ¿no? La parte Sí, de acá es la que se tensiona. Pensaba que esa era la más vulnerable que las caderas, ¿no? claro. No, Biológicamente, filosóficamente, digamos. claro, Pero, la claro. gravedad, 360 kilogramos que soportamos de la gravedad, sobrecae por toda la columna y termina distribuyéndose en la pelvis hacia las Claro. caderas y a los miembros inferiores, hacia los pies, ¿sí? Y el mayor Ujú. desgaste o fuerza muscular está ahí justo en las caderas, por eso los glúteos son grandes, fuertes, ¿sí? Y soportan toda la carga que tenemos nosotros sobre el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuatro patas seríamos mucho mejor, sin tantos problemas en las articulaciones, se distribuiría mejor en toda la columna
edad, no tendríamos tanto problema de huesos, digamos. Ajá. ¿Y qué tiene que ver el diafragma con las emociones, Ariel? Bueno, ahí vamos. Vamos al tema del diafragma y, y sus relaciones, primeramente. Sí, por ¿Sí? Dios, vamos a tener que Para hacer llegar todo. al final. ¿Sí? El Sí, diafragma, si lo seguimos relacionando, ¿sí? La información le llega, habíamos quedado con la información. La sí. información le llega de la columna cervical. ¿Sí? El nervio frénico que yo nombré nace en la cuarta cervical. Ah, ¿Sí? bien. Entonces, si yo estoy tenso, me duele el cuello, mi diafragma no Ahí va a va. andar muy bien. Ahí ¿Está? estoy entendiendo la relación con las ¿Sí? emociones. Eso, entonces, uno está contracturado, estresado, todo el día en la computadora, o el trabajo me exige mucha mala postura, ¿sí? Hoy en Mm. día los celulares, hoy en día la televisión en la cama, todo eso me va a generar mucha mala postura y mucha tensión cervical, ¿verdad? Y ahí va a haber un atrapamiento, una congestión, ¿sí? Llamamos de contractura. Nosotros los osteópatas le llamamos disfunción. ¿Sí? Disfunción anatómica o triada de disfunción. Entonces, ese diafragma va a andar mal. ¿Sí? ¿Qué me va a relacionar el diafragma cuando yo tengo el musculito acá abajo? Que va El y va, sí. corazón. El corazón se apoya sobre ese diafragma. ¿Sí? Se llama centrofrénico. ¿Sí? Y tenemos ahí el corazón. Entonces, cuando tengo un diafragma tenso, el corazón no va a andar al 100%. ¿Sí? Es clásico, ¡Wow! palpitaciones rápidas, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, me pegué un sustazo, quedé con el suspiro ahí, el corazón empieza taca, 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 a latir, ¿sí? A mandar más irrigación sanguínea al cuerpo porque necesito correr, necesito huir, o necesito, me paralicé, por ejemplo, los músculos se contraen y me paralizo. Ataco mucho o me quedo paralizado. Sí. Exacto, entonces ahí el corazón dice, ay, qué susto me pegué, ¿sí? Ahí a nivel emocional tuve un trauma, ¿sí? El diafragma quedó en inspiración, tenso, ¿sí? Los hombros me quedaron hacia arriba, los ojos me quedaron Sí. abiertos. ¿Mm? Entonces ahí yo voy a generar, tal vez pase esa situación y voy a generar una disfunción de tensión diafragmática mandándole una mala información a la columna cervical. Te pido un segundín porque se está entendiendo muy Sí, bien esto. El nervio bueno, frénico perfecto. permite justamente que todas las tensiones que podamos tener en toda esta zona que tiene que ver, como vos decís, un buen ejemplo, el susto, también bueno, el miedo, bueno, lo mismo, el susto, miedo, algo que nos sorprenda, la preocupación constante también, ¿no? Pues yo pienso, Claro. estamos en un mundo donde estamos bombardeados todo el tiempo con información muchas veces negativa porque es lo que vende, ¿sí? Entonces abunda por todos lados. Entonces yo creo que hasta sin tomar mucha conciencia ni prestar 100% de atención, si escuchamos una información en la radio, estamos haciendo otra tarea, de alguna manera eso nos genera algo, ¿no? Sin ser Claro. tan conscientes, una postura o una, como vos decís, ¿no? El quedarnos así tensionada, alguna tensión se genera y por lo que vos estás contando, ahí afecta también al diafragma, bueno, al corazón también, y bueno, seguramente a todo el cuerpo, ¿no? Pero eh, ya es como que no podemos respirar bien, ya no estamos oxigenándonos bien, el oxígeno es la salud, ¿no es cierto? O sea, Y es está el bien. primer músculo que se activa en la vida. Es el primer músculo que se activa en la vida. Así que el diafragma es, por eso me parece un tema interesantísimo hablarlo a todos y tomar conciencia de cómo respiramos, ¿sí? Ahí, Cómo estamos respirando hoy con nuestro barbijo puesto, ¿sí? Con esta pandemia que pasó, ¿sí? Mucha gente se sintió ahogada, se sintió asfixiada, ¿sí? ¿Qué pasó? Pánico. Pánico por no poder respirar bien, por contagiarme de otro, que me contagie mi propia familia, mi propio hijo, ¿sí? ¿Cómo vivo así? No puedo vivir así. O sea, el pánico que se generó con esta situación pandémica, el diafragma hizo ¡pum! Estalló para todos lados. Pero lo que yo quiero transmitir en esta charla es qué pasa con ese diafragma luego de la pandemia. ¿Qué pasó en realidad? ¿Sí? vos que Se te asustó, conocés, generó sí, palpitaciones importantes. Mucha gente me viene a la consulta, vos también te habrá venido, con muchas palpitaciones después del COVID, después de la pandemia.
ataques de pánico, trastorno de ansiedad o fobias. Es lo más Bienvenido común. diafragma, bienvenido corazón. Sí, bienvenido cervicales. Ahora que decís esto, por ahí me adelanto un poquitito a lo que vas a hablar, pero pensaba, por eso es tan importante esto que decís, ¿no? De la respiración. Viste que hay un montón de técnicas de respiración, no sé si conocerás mindfulness, pero bueno, hay muchas, Sí, a full. sí, que son fundamentales y tantas hay, ¿no? Hay millones y uno tiene que ir encontrando aquella que nos haga sentir bien, que justamente trabajan con la respiración y el ser conscientes y estar en el presente, justamente para, yo considero, quitar esas tensiones para poder recuperar ese orden, esa armonía, ese equilibrio que tiene el cuerpo, ¿no? Darle espacio para que se pueda regenerar. Yo creo que cuando lo dejamos en paz al cuerpo y no le ponemos ningún obstáculo, se regenera solo. No sé qué pensás vos. Yo no soy médica Mirá, tampoco. el cuerpo es tan inteligente que cicatriza solo, totalmente. Uno se corta la mano, ¿qué pasa? El cuerpo se regenera, ¿sí? El tejido es regenerado gracias a todo el sistema que anda y funciona mucho mejor. ¿Mm? Entonces, es fundamental entender que este diafragma también se puede regenerar a través del ejercicio, como decís vos, consciente. Yo voy al gimnasio, todos vamos al gimnasio, nos entrenamos, vamos, levantamos pesas, hay que hacer bíceps, bárbaro, hacemos 30 kilos de bíceps, pero Sí. nadie le da importancia a otro músculo que nadie ve, que es el diafragma. O pocos le damos Wow. importancia en realidad. Entonces, en ese momento que vos decís también, que me concientizo, en el aquí y ahora, tomo aire por la nariz izquierda, tomo aire Ay, por te uno, está escuchando mal. A ver, espera un sí, cachitito. Estaba diciendo del gimnasio y después es como que todo sí, se lentificó. bueno, Así no que sé si ahora repetimos esa me parte. tomas bien. Bien, Está vamos al mejor. Que gimnasio, sí. hacemos bíceps, ¿sí? Mm. Todo el mundo preocupado por su músculo bíceps, por sus abdominales fuertes, perfecto. Pero nunca nos tomamos el tiempo, como dijiste vos, de entrenar el otro músculo que no se ve, que es el diafragma. ¿Mm? El diafragma, ¿sí? Si uno toma conciencia, es un músculo que se puede entrenar, se puede mejorar, se puede capturar la mejor performance de ese músculo, tomando aire por una nariz, tomando aire por la otra, tomando en uno, exhalando en dos, ¿sí? Tomando en tres, y exhalando en uno. Espera cachitín, Ariel, para eso repetilo. Espera, ¿sabes qué? Es como Sí. que marca que está medio lenta la conexión tuya, ¿puede ser? Ah, puede ser, porque estoy capaz alejado del Ah, router. Del un router. poquitín. Bien. A ver si A puedes ver, acercarte. espérame un cachito. Dale, Ah, aguantame un cacho, a ver si puedo acercarme a la escalera. A ver, por acá. Ah, dale, dale. a ver de este lado si me tomas mejor. Bueno, A ver, entonces, parece. Esto que estaba contaste entonces. no se entendió nada y es muy importante porque es algo Ah, práctico que podemos hacer. Dale. ¿Tiene sí, que ver con el totalmente. pranayama? ¿Tiene que ver con la respiración pranayama? No la sé la Explicar. pranayama, pero sí, es Ah, más consciente. ah, Es una respiración más consciente, donde uno toma aire por una nariz, o toma aire por la otra, o toma aire en uno y exhala en dos, o claro, por toma eso. aire en tres y larga en uno. O sea, uno concientiza la forma de respirar, ¿sí? Y entrenar ese diafragma. Es un músculo que nadie ve y poco se entrena. Les importa más tener un bíceps enorme, les importa tener unos abdominales bien marcados, pero claro, el que le va a dar el motor a todo, que ande el sistema todo bien, el cuerpo ande genial, es el diafragma, ¿sí? Por otro lado, vamos a otro ejemplo emotivo, ¿sí? Dale. Tengo una pelota acá, algo que no pude decir y que me lo tengo que tragar y se lo tenía que haber dicho. ¿Qué pasa? El diafragma, ¿sí? Tiene mucha relación con ese estómago, ¿sí? Ah, Porque está mira. abajo, pegado el diafragma al estómago, ¿sí? Lo pensé Entonces, también, cuando hay, el diafragma. claro, Entonces, el diafragma. perdón, está el perro ladrando. Entonces el diafragma, ¿qué hace? Se tensa, ¿sí? Y genera que el esófago, donde pasa la comida, se estrangule. Entonces la famosa hernia hiatal, ¿sí? Es producida por la contracción del diafragma.
se tensa el diafragma, absorbe la parte del estómago y genera la hernia hiatal. Entonces ahí te queda la pelota, ¿A toda dónde se tensión forma nerviosa. la tal? Que perdón mi ignorancia. ¿A dónde queda Sí, formada la hernia? ¿Dónde se forma? ¿En el vos, diafragma? ¿En vos el... tenés, claro, vos tenés la cúpula diafragmática que te mostré Sí, recién con el ejemplo de la pelota, ¿sí? sí, Esa cúpula diafragmática hay un agujero que se llama agujero esofágico, sí, ahí ¿sí? va la comida. Hay, eso termina, el esófago termina en el estómago, Sí. ¿sí? Que sería el tubo donde pasa la comida y la comida termina en el estómago. Cuando genero que ese diafragma haga o se lo tuve que haber dicho y quedé con una fuerza ahí agarrada, que quedó ahí en la boca del estómago, ¿sí? Tantas veces que me sucede, genera un espasmo del diafragma, genera absorción de ese estómago y queda la hernia hiatal, o sea, el estómago Ah, sube hacia arriba. ¿Mm? Y ahí es donde entra la terapia manual, todas las terapias complementarias, por eso es un trabajo interdisciplinario, para bajar ese estómago, respirar mejor y hacer que se relaje la musculatura y esa sensación de hernia tal disminuya. Y y que toda la esa bronca, persona, obviamente, mi consejo como, es, habla más, gritale más, que diga, sácalo afuera, que diga lo que... canta, ¿entendés? Entonces por ahí viene la parte emocional de acá lo tengo acá, pero no lo puedo sacar. Voy a contar algo en relación a esto porque es muy común, escucho mucho esto que enferma, obviamente, y que tenés que tratarlos vos después a las personas, porque el tema de cuando uno no quiere algo y no lo decís, no te gusta, no Exactamente, querés, no te vas a ir a tal lugar y no decís nada, alguien te mira mal, te dijo algo feo y no decís, no expresás ese enojo, ese malestar y no se enferma. Ahí de vuelta está marcando eso medio lento, la conexión. Así que Ariel, no hables todavía porque no te vamos a escuchar. A ver, a ver. Please. Ariel, ¿estás ahí? Muy interesante cómo todo está relacionado y qué importante que es que... Se estaba como... Está muy lento, Ariel, la conexión. Uy, se fue. Bueno, vamos a esperarlo. No vamos a cortar el vivo, ¿eh? Esperen un cachitito. Mientras, los invito a hacer preguntas. No nos va a alcanzar una hora. Lo voy a invitar de vuelta. ¿Alguna preguntita, inquietud que tengan? Podemos aprovechar y le preguntamos a Ariel, ¿sí? A ver, lo acabo de invitar de vuelta. A ver, excelente, Heidi, gracias. Sí, se le cortó a Ariel, Sergio, tal cual. Bien. Lo voy a invitar, a ver. Ya lo invité. A ver, ahí está, ahí está. Ahí está. bueno, ¿Cómo estás? Se había cortado, Ariel, se te fue la conexión. A ver, a ver. Ahí estamos de vuelta. A ver, no se te escucha, Ariel. ¿Tenés silenciado algo? hola, ahí cambié de vuelta. Cambié de lugar El, de vuelta. Un lío. Bueno, el tema de, bueno, el no esto de la hernia, ¿no? Y el no decir, ¿no? Que es exacto, bien, bueno, el estómago también se sí. tensiona. Sí. Entonces empieza el paciente a relatarnos que tiene acidez, gastritis, ¿sí? Come poco y se hincha mucho. Es clásico de escucharlo porque el diafragma no deja pasar esa comida, pasa aire nada más. ¿Mm? Ah, Entonces, uy, se me cortó de vuelta. No sé si me bueno, escuchan. escucha, pero bueno, se te ve quietito la cara, pero no importa, a ver si se... Congelado. No. A ver. Te están saludando Ariel mientras les cuento a la gente, es un gran amigo, dice, un kinesiólogo. A ver qué más, chicos. Escriben. Esperen que voy a chusmear que escriben.
Un fenómeno, dice Sergio. Sí, es un fenómeno. Sí, sí. Ay, Ariel, no, vamos, tenemos que seguir con este vivo, ¿eh? Vamos, vamos, que hay un toco para hablar. Ahí se fue de vuelta. Vamos a invitarlo. Vamos a invitarlo de vuelta. Todo un tema, ¿eh? La conexión. Bueno, a ver, invitar. Ahí vamos. Ahí estamos. A ver qué más chicos dicen. A ver ahí, a ver ahí. Ahí estamos. Te manda Bueno, saludos acá, Sergio, que fue mi profesor de Aikido. Sergio. Sí, 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 amigo. Amigo mío también. ¿Cómo? ¿Lo conoces? Ahora está en Ushuaia. Sí, 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 estuvo en mi dojo de karate enseñando aikido, Sergio. Mira, mira, mira. Sí, sí, amigo mío también. Qué bueno, qué bueno. Es chiquitito el mundo. Tal cual. Vos te estamos escuchando. Ariel, dale, contanos un poquitito más. Bueno, y estaba en el tema de esto de comer poco, hincharte mucho, que el diafragma se tense y genere ese atrapamiento del esófago y uno mastique y le quede la comida acá, por ejemplo, en el tubo digestivo. Y bueno, y ahí empiezan otras patologías, ¿no? Porque el estómago, en relación a las dolencias que uno tiene, ¿sí? Se refleja a nivel interescapular, donde están las dos escápulas. Específicamente su nervio, como el nervio frénico que habíamos hablado, el estómago está inervado por la dorsal 5 a nivel simpático. ¿Sí? Hay dos sistemas, uno que es simpático y otro parasimpático. ¿Sí? Entonces, ese nervio que sale entre las dos escápulas queda atrapado y genera tensión también ahí en esa zona dorsal que a uno siempre le molesta atrás de la espalda. Tengo un nudo, una punzada de atrás que se me refleja en el pecho. Para que te entienda, la dorsal 5 sería Sí, ¿dónde? entre las dos escápulas, entre las dos paletas vulgarmente llamadas, ¿sí? Ahí tenemos siempre una contractura, tratamos de enderezarnos, siempre ahí tenemos una fijación, le llamamos nosotros, rígida, ¿sí? Una rigidez. Clásico ver también al paciente con los hombros hacia adelante, esas personas que son sumisas, emocionalmente están decaídas, con los hombros decaídos y con esa jorobita, digamos, atrás, por ejemplo, ¿sí? Por eso el cuerpo habla, ¿sí? Porque tenemos que mirar eso. El cuerpo habla por ese lado. Digo, esta persona cuando viene es tímida, ¿sí? Está retraída, sus hombros están adelante, más las mujeres que tienen que ocultar los senos, por ejemplo, en la parte de adolescencia, ¿sí? Entonces, ahí como que uno se retrae con los hombros hacia adelante y genera tensión en ese sector. Entonces, el sistema digestivo va a estar alterado, ¿sí? Posturalmente. Entonces, tenemos varios sectores ahí en ese sector entre las escápulas que va a emitir mala información. Pero ¿qué pasa? Ese es el sistema simpático, le llamamos. Hay otro sistema que es el sistema parasimpático, que es el yin y el yang, ponele, hablándole a nivel chino, que hay que regularlo. Todas las terapias tratan de buscar esa regulación entre el simpático y el parasimpático para que se equilibren entre lo blanco y lo negro, el yin y el yang, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros tenemos una disfunción diafragmática con respecto al estómago es preguntarle eso al paciente, si emocionalmente tiene esa dificultad de hablar, esa dificultad de transmitir, esa emoción que quedó ahí atrapada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos y vemos cómo responde, por lo menos por mi lado, con la terapia manual, tal vez ese paciente empiece a hablar de las cosas que le sucedió, o le tengo bronca a mi marido y no me lo aguanto más, y empiezan a sacar. Entonces trabajamos medio psicólogo, medio terapeuta manual, tratando de entender qué está pasando, ¿sí?
por un lado es ese sentido. Después tenemos en el lado derecho el hígado, que también está pegado al diafragma del lado derecho, ¿sí? Ese hígado, a nivel emocional, corresponde a la ira, a la furia, ¿sí? La furia atrapada. Entonces, ese estado de furia, ira atrapada, se congestiona ese hígado, se tensa ese diafragma, repercute sobre mi hombro derecho, porque es un órgano muy pesado que tiene que absorber toda la parte venosa, ¿sí? Es un sistema de venas donde lleva la sangre impura, tóxica, la sangre tóxica de las piernas, de las vísceras, van a terminar todo hacia el hígado. Y el hígado tiene que trabajar. Le sumamos la bronca que tenemos nosotros o la furia que contraemos día a día, obviamente que ese hígado debe decir, basta, no doy más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El paciente empieza a estar cansado, ¿sí? Le duelen los ojos, como que está irritado, cada vez más irritado por la bronca que tiene. Entonces ahí... Muy interesante lo que estás diciendo. Es muy interesante porque estaba pensando el tema de, bueno, yo te conté cuando te fui a ver, de, acerca de mi ira con el tema de la pandemia, ¿no? Porque cuando empezó todo, o sea, yo no podía creer, porque bueno, no me parecía que era todo, estaba todo muy bien armado, ¿no? Como para, yo creo que fue más grave el miedo que generó en la gente que el virus, ¿no? Enfermó más el miedo y el virus, lamentablemente. Eso me genera mucha impotencia, ¿no? Entonces, donde yo podía hablaba, subía post, me lo quitaban de Facebook porque hay cosas que no se pueden compartir. Entonces, estaba muy enojada. Y bueno, afectó, obviamente, ¿no? Afectó un Sí, sí. poquitito. Y bueno, y ahí empieza, ¿No es cierto? claro, claro, emocionalmente va a repercutir en algún lado, por eso el cuerpo va a hablar. Entonces hay que prestarle atención de cómo va a hablar, qué pasó, por qué este hombro me empieza a doler, no lo puedo levantar, o me cuesta dormir bien, descansar bien. Claro, tengo el hígado que está funcionando a 10.000 y yo lo estoy sobrecargando. ¿Mm? Entonces yo ahí como terapeuta, claro, investigo si puede venir del hígado, pero ¿qué pasa? Este hígado también tiene su repercusión sobre la columna. Esta columna donde estaba el estómago, ¿te acordás? Dorsal 5 entre las escápulas, un poquito más abajo, ¿sí? Estará el estímulo que lleva al hígado, que es la dorsal 7, donde termina las escápulas. Ahí yo tengo una información simpática hacia el hígado, dorsal 7 a dorsal 9. Entonces, tengo que también liberar la zona de la columna para que le llegue esa información al hígado. ¿Mm? Pero también voy a estar contracturado del hombro derecho. ¿Mm? Y la información que le llega al hígado, otra vez volvemos al yin y el yang, es del vago, del nervio vago, porque es una víscera que se contrae o trabaja involuntariamente. Y todo el sistema nervioso vagotónico, parasimpático, hace la función involuntaria, o trabaja la información involuntaria, el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, todo Para poder seguir con vida y en equilibrio, sería. ¿No? exactamente. Entonces el sistema simpático y el parasimpático tiene que estar equilibrado. Y ahí es donde trabajamos la parte de la base del cráneo, donde nace ese nervio vago, hay que liberarlo. ¿Mm? Y ahí es donde nosotros damos relación con respecto a las cefaleas, a las tensiones de dolores de cabeza, ¿sí? Por este motivo, porque hay mucha tensión a nivel de las cervicales altas, le llamamos base de cráneo, que no están estimulando bien todo el sistema, tanto el estómago, tanto el hígado, tanto el estómago, ¿sí? Y ahí es donde nosotros armamos lo que llamamos una cadena lesional o cadena disfuncional. ¿Mm? Todo eso yo se lo pregunto al paciente, cómo está, cómo se siente, qué le duele, qué no le duele, y dentro de mi cabecita armo este mapita, ¿sí? Y ahí yo es donde el osteópata empieza a trabajar con sus manos. Pero ¿qué pasa? Hay veces, esto es bien anatómico, o sea, esta es anatomía pura y hecha, ¿sí? Pero hay veces que el paciente tiene algo emocional trabado que no es anatómico.
que ahí supera la anatomía, que supera a lo que es el tocar el hueso, el tocar la víscera, el tocar el músculo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que no es anatómico, ¿te referís a que no está manifestado en el cuerpo algo? O sea, el paciente siente una emoción, suponete está muy triste hace 3 meses, y vos decís que en el cuerpo no hay registro de eso, no. No, sí hay registro, pero no cierra con la anatomía de este mapita que yo dibujo. Ah, ya te ¿Eh? entendí. ¿Sí? Yo digo, esta persona la acomodé toda, pero no me cierra lo que me está diciendo ahora, como diciendo, no, yo hay algo que no me sienta bien, que, bueno, esas cositas que decir, algo más de fondo hay. ¿Mm? Y ahí trabaja lo que llamamos las fascias, nosotros. La fascia es un sistema más complejo, ¿sí? Que en realidad existió siempre, pero ahora se le empezó a dar importancia. ¿Sí? Ya no es un tejido, un músculo, ya no es una víscera, ya no es un hueso, está todo unido. ¿Sí? El cuerpo humano holísticamente está cubierto por fascias. Esta fascia, si vos me ves ahora, es la piel, por ejemplo. La fascia más superficial es la piel. Las que nos protege del exterior, del primer contacto a algo que nosotros no queremos. El frío, por ejemplo. Cuando tenemos frío, es el primer choque que tenemos es la piel, ¿sí? O un golpe, ¿sí? El primer contacto es la piel. ¿Qué pasa? Una sensación, se me eriza la piel, ¿sí? Un temor, la piel de gallina, ¿sí? Entonces, esa emoción que yo percibo, primero la piel la que la atraviesa. Luego llega la fascia superficial, y ahí, en la fascia superficial, hay mucha información, ¿sí? Mucha información de qué, de todo lo que me pasó, de momentos vividos antes. Por ejemplo, un ejemplo típico es, me quemo con la hornalla, con el fuego de la hornalla, y ¿qué sentís? Que los dedos te arden, ¿verdad? ¿Qué pasa? Antes de prender la hornalla, cuando voy a tocar la hornalla, ya sé, porque viví esa situación, de que no la tengo que tocar prendida, ¿sí? Y ahí es donde el sistema se activa y dice, no, Ariel, no toques eso porque eso está caliente. ¿Mm? Entonces son emociones vividas antes que el cuerpo ya lo tiene que saber. Quedan memorias, para que todos entendamos mejor los que no somos especialistas. Cuando vos decís, ¿la piel se la puede llamar, es una fascia, la piel? Sí, la piel es la fascia más extensa del cuerpo humano. Llega desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo gordo. Es la piel. Otras están más adentro, que son las capitas más internas. Exactamente, exactamente. Entonces, Y algunas todo, fascias pueden ser a los órganos y otras a otros, ¿es así? exactamente, es como la ropa que vos tenés puesta que te está envolviendo, ¿sí? Te está envolviendo tu cuerpo. La fascia envuelve el estómago, la fascia envuelve el hígado, pero los une a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo. Mi guardapolvo es la fascia, ¿sí? Yo este punto lo voy a unir con mi botón de acá arriba, de acá abajo, perdón, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo voy a estar? ¿Cómodo o incómodo? Voy Y a por estar ahí incómodo, ¿verdad? ¿Sí? Porque tengo un botón que me está tironeando de abajo. ¿Eh? Entonces, esta fascia que me está envolviendo me está tironeando. Esas son las tensiones que podemos llegar a tener en nuestro cuerpo. Entonces, esa fascia que unía el estómago con el diafragma está tenso y me está tironeando. Emocionalmente, ¿cómo voy a estar? Incómodo. Entonces, va a venir un loco como yo, te va a liberar esa fascia y vas a estar más cómodo. Entonces, con el tejido que habla, yo tengo que sentir en mi mano que tiene todos los propioceptores necesarios, millones de propioceptores que nos entrenan para que sentir, un ciego te lo puede decir perfectamente, que nos enseña a sentir ese calor, esa fascia que está tensa,
y hacia dónde me está llevando. Capaz que yo estoy tocando tu cabeza y capaz que termino en el pecho porque ahí me dijo que tu cuerpo me está hablando diciendo, acá tenés que venir, acá me tenés que trabajar. O tu hombro me lleva a esa fascia a la tensión donde está tu dolencia. Entonces esa sensación que uno lo entrena, el osteópata es el que maneja todo ese tejido conectivo, ese tejido que nos relaciona. Y ahí empezamos a liberar tensiones emocionales que no se entiende con la anatomía, tal vez. Claro. Capaz que hay algo ahí en ese tejido atrapado que no se ve anatómicamente y lo libera. ¿Qué pasa? El cuerpo empieza a hablar, el cuerpo empieza a sentirse incómodo y empieza a moverse, ¿sí? Yo ahí tengo el botón apretado y me tengo que salir de ese botón apretado, entonces el cuerpo se empieza a mover y a identificar dónde está ese atrapamiento. Y ahí empieza uno a decir, bueno, está en el diafragma. Llega el diafragma y ¿qué pasa? Se libera esa tensión. ¿Cómo se libera? Emocionalmente. Acá llego al final. ¿Emocionalmente cómo? El diafragma es un músculo emotivo. Nos hace reír, jajajaja, tensamos el diafragma. Nos enojamos, ¡ah! Tensamos ese diafragma. Lloramos, ¡ah! El sollozo, ese es el diafragma. El bostezo, el cansancio, ¡ah! Ese es el diafragma. El estornudo fuerte, ese es el diafragma. Entonces, el diafragma dice mucho y emocionalmente dice mucho. Y para finalizar esta charla, entender que el cuerpo humano es un mundo. Y el mundo, en los osteópatas, está en nuestras manos. Y por eso tenemos que ser conscientes a la hora de controlarlo. Ese sería mi final para todos y decirle que la osteopatía es fantástica, pero siempre y cuando escuchemos nuestro cuerpo y entendamos cómo es la anatomía humana y cómo va a responder. Los regalos que faltan para la hora, que hay unas preguntas. Bueno, dale. Persona Romina, mira, lo preguntó hace un ratito, si lo asociaba con la edad el tema de la inflamación abdominal y cómo se soluciona. Si está asociada Mirá, sí, Romina, la edad no tiene nada que ver. En realidad, lo que sí tiene que ver la parte nerviosa de cada uno, ¿sí? Cómo uno pueda controlar ese diafragma, ¿sí? La edad mucho no tiene que ver. Yo soy una persona mayor de tercera edad, si yo controlo mi diafragma, puede ser que la inflamación intestinal, el peristaltismo, el movimiento visceral que produce ese diafragma como motor, se normalice y uno pueda ir mejor de cuerpo, o no tenga tantas flatulencias, o tenga ese abdomen distendido, ¿sí? Se mejora mucho con la respiración, y esa respiración tiene que ser consciente, como dijimos al principio. Digamos, ¿no? Hacer algo para que ayude a relajar esa partecita de nuestro cuerpo. Exactamente. Darle tiempo, dedicación. Hay alguien más, espera, que dice, a mí me dieron agua, no sé cómo dice, odiodiana, no sé cómo se llama. A mí me dieron agua de cal cuando era bebé, un Agua de curandero. cal, nunca escuché. Un curandero. Me llevó a mi madre y tengo gastritis crónica desde entonces. Mi estómago está todo quemado por dentro. Mirá, te sugiero que vayas a un médico especialista en ese tema, un gastroenterólogo, y bueno, que vea el diagnóstico, ¿sí? Que pueda llegar a tener. ¿A dónde te pueden contactar? Ariel, te preguntan. Porque vos tenés ¿A tu mí? Instagram, Sí, por Facebook, Ariel Suzuki, por mi celular, ¿sí? Me llaman al 11-533-4403, 11-533-4403, ¿sí? pasás bien, así los comparto acá, ¿sí? Dale. Lo que sí Gracias. que, lo que sí que a esperar porque estoy Estás muy un poquito. complicado con los turnos.
Sí, estoy con los turnos medios agitados, por suerte, mucho trabajo, y bueno, ya te digo, siempre tratar de trabajar de la mejor manera posible, como me enseñaron mis profesores, y tratar de que la osteopatía siempre quede bien, que quede en lo más alto, como decimos nosotros. Entiendo, Ariel, por eso yo te invité, porque yo fui paciente y soy todavía, alguna visita Bueno, más todavía para acomodar todo, pero no, realmente es re recomendable, Ariel, porque cómo trabajás y bueno, ya se pueden dar cuenta, cuando uno ama lo que hace, ¿no es cierto, Ariel? Lo hacemos mejor el como trabajo, lo a que hace. mí, ya te digo, todo esto, la docencia me encanta, estuve mucho tiempo en la docencia, me gusta enseñar tanto a profesionales como a gente normal, pacientes, entender de dónde viene su problema, es la primera solución que podemos tener. O sea, investigar de dónde viene nuestro problema es la primera sanación que tenemos, la primera cura. Si nosotros vamos y solamente nos dejamos atender, creo que por ahí no viene la solución. Creo que uno hay que investigar de lo que tiene. No tanto en internet que nos manda directamente al cajón, ¿sí? Cuando buscamos algo en internet decimos, chao, ya te listo. ¿Sí? Así terrible a veces lo que uno puede encontrar en internet. Pero bueno, es interesante lo que decís por las causas, ¿no? De nuestras patologías, de nuestra disfunción, sea cual fuere, ¿sí? Que las causas pueden ser, obvio, físicas, pero también emocionales, donde este combo que somos, ¿no? Entonces, poder trabajar los aspectos que sean, que requieran lo emocional, hacer algo desde ahí, hacer algo con la ayuda de la osteopatía para que estas fascias se puedan ubicando en su lugar y que se vayan relajando los órganos. Están preguntando en qué zona estás, Ariel. Yo estoy en La Plata y en zona sur Florencio Varela y bueno, acá trabajo en zona La Plata. Si preguntan por ahí dónde ando, ando por todos lados. Pero bueno, lo importante es lo que vos decías recién, que me llamó la atención, es el trabajo interdisciplinario que tenemos, porque también tenemos nuestras limitaciones, no querer hacer todo uno solo, ¿no? Creo que por ese lado es importante saber cuándo derivarlo y cuándo uno no está en condiciones de tratar a ese paciente. ¿Mm? Ya te digo, he tenido muchos casos que tengo muy buena respuesta y derivo a psicólogos o derivo a odontólogos o a mismos colegas míos que hacen kinesiología, que el paciente necesita tal vez kinesiología, o a médicos que necesitan un diagnóstico más certero. Todo ser humano, como yo también, me puedo llegar a equivocar y necesito ese diagnóstico médico profesional. ¿Sí? Siempre tener en cuenta que sea un profesional del que lo ve y no un curandero que no sabemos por dónde viene el tema, ¿no? Eso es importante. Ariel, gracias. Ay, me encantó. La voy a Bueno, escuchar después. Esperemos que ahora. hay hay mucha información, o sea, hoy tiré todo el bombardeo de golpe, pero bueno, la idea es eso, ¿no? Poder informar todo lo que se pueda en esta hora de vivo, primera vez que hago un vivo y la verdad que espero que no se haya hecho aburrido y se haya entendido bien, ¿eh? Espero que todos hayan, hayan sacado un poquito nada más de algo de ustedes en esta charla, de la parte anatómica, de la parte osteopática, y bueno, espero que les haya gustado. Seguro, acá están diciendo eso, que sí, están muy agradecidos. Ariel, muchas gracias. Saludos a todos, gracias por estar, y bueno, la próxima vez espero tener otro tema para hablar y Nos con vemos. los que están presentes también. Bueno, Gracias tu sabiduría. Gracias, Ariel. Muchas que gracias. descansen, buen fin de semana a todos, gracias. Gracias a todos que estuvieron presentes. Muchísimas gracias. Muy didáctico, estuvo genial, muy interesante. Así que bueno, comentarios re lindos. Ariel, los vemos. Gracias. Gracias a todos. Besos, chau chau, a cuidarse, Hay más a vivos. cuidarse, no se rompan.